Buenas noches, mi nombre es Félix Enrique Borges Catzín, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estamos en la materia de fisiopatología aplicada y el día de hoy vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de leucemias. Vamos a comenzar con la leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda? Es una enfermedad maligna de la médula ósea en la que proliferan los precursores linfoides tempranos y estos reemplazan las células hematopoyéticas normales en la médula. A continuación presentamos una imagen de cómo se observa este tipo de leucemia. ¿Cuál es su fisiopatología? Las células malignas en la leucemia linfoblástica aguda son células precursoras linfoides, conocidas como linfoblastos. Estas se detienen en una etapa temprana de crecimiento. Esta detención es causada por la expresión anormal de genes, a menudo como resultado de translocaciones cromosómicas o anormalidades en el número de cromosomas. Estos linfoblastos aberrantes proliferan reduciendo el número de elementos de la médula normal que produce otra línea de células sanguíneas, glóbulos rojos, plaquetas y neutrófilos. Por tal motivo se produce anemia, trombocitopenia o neutropenia, aunque generalmente en un grado menor que en otro tipo de leucemia que es la mieloide aguda. Los linfoblastos pueden infiltrarse también fuera de la médula y particularmente afectan órganos como el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos, lo que resulta en un agrandamiento de estos órganos. A continuación podemos visualizar el hígado y el vaso. ¿Cuál es la población más afectada por la leucemia linfoblástica aguda? Son niños, aproximadamente el 74% de los casos son leucemias en los infantes y los registros indican que en el país de Estados Unidos es donde hay una mayor prevalencia de este tipo de leucemia. A continuación vamos a platicar de la leucemia mieloide aguda. ¿Qué es esta enfermedad? Es también una enfermedad maligna de la médula ósea en la que los precursores hematopoyéticos son detenidos en una etapa temprana de desarrollo. La mayoría de los subtipos de leucemia mieloide aguda se distinguen de otros trastornos sanguíneos relacionados, ya que en ellas se presenta más del 20% de blastos en la médula ósea. A continuación una imagen de cómo se observa la leucemia mieloide aguda y pasamos a su fisiopatología. La fisiopatología subyacente en la leucemia mieloide aguda consiste en una detención madurativa de las células de la médula ósea en las primeras etapas de desarrollo. El mecanismo de esta detención está en estudio actualmente. En muchos casos están implicadas la activación o la inactivación de genes a través de translocaciones cromosómicas y otro tipo de anormalidades genéticas y o epigenéticas. Esta detención que se acaba de mencionar puede dar como resultado dos procesos de enfermedad. El primero es la producción de células sanguíneas normales, que disminuye de manera notable, lo que resulta en diversos grados de anemia, trombocitopenia y neutropenia. A continuación se presenta la imagen de la trombocitopenia, que es la insuficiencia de plaquetas, la leucopenia y también la anemia. Y también puede generar una rápida proliferación de los mieloblastos anormales, junto con una reducción en su capacidad de sufrir muerte celular programada, el proceso conocido como apoptosis. Resulta y esta situación generaría una acumulación en la médula ósea, en la sangre y también con frecuencia afectaría el vaso y el hígado. La población más afectada por la leucemia mieloide aguda son personas de piel blanca y se presenta en la mayoría de ocasiones en países desarrollados. La prevalencia de leucemia mieloide aguda aumenta con la edad. La edad promedio en la que se presenta la enfermedad son 70 años
y es más común en hombres que en mujeres. A continuación, presentamos la leucemia linfocítica crónica. ¿Qué es este tipo de leucemia? Es un trastorno monoclonal caracterizado por una acumulación progresiva de linfocitos funcionalmente incompetentes. A continuación se presenta una imagen de cómo se visualiza este tipo de leucemia. Con respecto a su fisiopatología, las células de origen en la mayoría de los pacientes con leucemia linfocítica crónica son células B clonales detenidas en la vía de diferenciación de células B. Se encuentran en un proceso intermedio entre células pre-B y células B maduras. Morfológicamente, en la sangre periférica, estas células se parecen a los linfocitos maduros. Los linfocitos B en la leucemia linfocítica crónica típicamente muestran antígenos de superficie de células B, como lo demuestran algunos anticuerpos, como lo son el CD19, CD20, 21 y 23. Y también expresan CD5, que se encuentra más típicamente en las células T. Debido a que las células B CD5 más normales están presentes en las células del manto de los folículos linfoides, las células B en la leucemia linfocítica crónica son probablemente una neoplasia maligna de una subpoblación basada en la zona del manto de células autorreactivas anérgicas dedicadas a la producción de autoanticuerpos naturales polirreactivos. En este tipo de leucemia, los linfocitos B expresan niveles extremadamente bajos de inmunoglobina de membrana superficial, con mayor frecuencia de inmunoglobina M, MD y D. Además, también expresan niveles extremadamente bajos de una sola cadena ligera de inmunoglobina, kappa o LAPNA. La población más afectada por la leucemia linfocítica crónica es población blanca. Existe una mayor incidencia en hombres que en mujeres, aproximadamente de 1.7 hombres por cada mujer. Ancianos, aproximadamente la edad en la que se genera con mayor frecuencia esta enfermedad es a los 72 años y en caso de personas con antecedentes familiares un promedio de edad de 58 años. En cuanto a la leucemia mieloide crónica, vamos a ver qué es. Es un trastorno mieloproliferativo caracterizado por una mayor proliferación de la línea celular granulocítica sin la pérdida de su capacidad de diferenciación. En consecuencia, el perfil de las células sanguíneas periféricas muestra un mayor número de granulocitos y sus precursores inmaduros, incluidas las células blásticas ocasionales. A continuación, una imagen de la leucemia mieloide crónica. ¿Cuál es su fisiopatología? Es una anormalidad adquirida que involucra a las células madre hematopoyéticas. Se caracteriza por una aberración citogénica que consiste en una translocación recíproca entre los brazos largos de los cromosomas 22 y 9. La translocación da como resultado un cromosoma 22 acortado, también conocido como cromosoma Filadelfia por la ciudad en la que fue descubierta. Esta translocación reubica un oncogen llamado ABL desde el brazo largo del cromosoma 9 a una región de clúster de punto de ruptura específico, conocido como BCR, en el brazo largo del cromosoma 22. El oncogen ABL codifica una proteína quinasa de tirosina y el gen de función BCR-ABL resultante codifica una proteína quimérica con una fuerte actividad de tirosina quinasa. La expresión de esta proteína conduce al desarrollo del fenotipo de leucemia mieloblástica crónica a través de procesos que no se comprenden aún completamente. La población que más afecta
que más afectada se ve por la leucemia mieloide crónica son hombres. Aproximadamente en el año 2019 se diagnosticaron 8.990 casos, 5.250 de ellos fueron en hombres y 3.740 en mujeres, aproximadamente una relación de 1.4 hombres por cada mujer en la que se presenta esta enfermedad. Bien, pues esa fue la presentación acerca de las leucemias.